8 de enero de 1946. Sobre el espectador y el espectáculo. Mr. Mahatani volvió a preguntar a Bhagavan sobre el mismo tema del día anterior y Bhagavan le respondió: esa frase que citas dice que la mente es una sobreimposición y que carece de realidad, pues es como la apariencia de una serpiente en un rollo de cuerda. El mismo texto dice que el sí mismo supremo, cuando se identifica con la mente, parece cambiante. Al espectador, que es el ego, el sí mismo le parece cambiante, pero el sí mismo es siempre el mismo, invariable e inmóvil. Es como es. En una pantalla de cine aparece la figura de un rey que se sienta en un trono. Después, sobre la misma pantalla, comienza a representarse una comedia con distintos personajes y acontecimientos, y el rey, que había al principio sobre la pantalla, ve esta comedia que se proyecta sobre la misma pantalla. Tanto el espectador como el espectáculo solo son sombras en la pantalla, que es la única realidad que soporta aquellas escenas. En este mundo, el espectador y el espectáculo constituyen la mente en su conjunto, y esa mente solo se fundamenta en el sí mismo. 9 de enero de 1946. Diferencia entre el Jidvan Mukti y el Videha Mukti. Mr. P. Banerjee preguntó a Bhagavan: ¿cuál es la diferencia entre un Jivan Mukti y un Videha Mukti? Bhagavan: no hay ninguna diferencia. A los que preguntan se les dice que un ñani con cuerpo es un Jivan Mukti y que cuando abandona el cuerpo es un Videha Mukti. Pero esta diferencia solo es efectiva para el que lo contempla desde fuera, no para el verdadero ñani. Su estado es igual antes y después de haber abandonado el cuerpo. Nosotros creemos que el ñani tiene forma humana, pero el ñani sabe que es el sí mismo, la única realidad que existe adentro y afuera, que no puede estar limitada por forma alguna. Hay un verso del Bhagavata que dice: del mismo modo que un borracho no sabe si está vestido o desnudo, el ñani sabe a duras penas que tiene un cuerpo y para él no hay diferencia cuando ese cuerpo está vivo o cuando ha muerto. Diferencia entre un devoto y un discípulo. Mr. Banerjee preguntó de nuevo: ¿cuál es la diferencia entre un devoto y un discípulo? Un amigo me ha dicho que yo no puedo considerarme discípulo de Bhagavan, sino solamente un devoto. Bhagavan: cuando nosotros rendimos culto a una persona o a un objeto, somos devotos. Si tenemos un gurú, somos discípulos. Yo añadí que su amigo debía haberle dicho eso porque Bhagavan no admite discípulos, es decir, no instruye formalmente a nadie, y en ese sentido puede resultar confuso que alguien diga que es discípulo de Bhagavan. Mr. Banerjee: ¿pero qué ocurre si yo acepto su enseñanza y por esa razón me considero su discípulo? Yo repliqué: tú puedes hacerlo así, por supuesto, como Eklavya aprendía a manejar el arco ante una imagen de Drona. Está refiriéndose a una famosa anécdota del Mahabharata. Bhagavan entonces añadió: después de todo, en ambos casos, todo surge del interior. El hombre siente que está esclavizado en la trampa del samsara, se siente débil e impotente y cree que, hasta que no consiga la ayuda del Señor, que es todopoderoso y puede salvarlo, no podrá evitar su miseria y su angustia. Por esta razón adora a Ishvara.
Cuando esta adoración crece y se desarrolla con tanta intensidad que le hace olvidarse de sí mismo, se llena de Ishvara y ha alcanzado la entrega absoluta a esa idea. Entonces Dios toma forma humana y aparece como un gurú y enseña al devoto que lo único que existe es el sí mismo y que eso está en su interior. El devoto alcanza ñana al realizar el sí mismo en su interior y comprende que Ishvara y el Señor, a quien adoraba y rendía bhakti, el gurú que tenía forma humana y el sí mismo, son todos la misma cosa. Sobre la realización. La primera pregunta de Mr. Banerjee dio pie a Bhagavan para hablar con más detalle sobre la realización y dijo: no hay fases en la realización o mukti, no hay grados en ñana, por eso no puede haber un estado de ñana con cuerpo y otro sin él. El ñani sabe que es el sí mismo y que no existe nada excepto el sí mismo, ni el cuerpo ni ninguna otra cosa. A un hombre así, ¿qué puede importarle que haya o no haya cuerpo? Es falso hablar de realización. ¿Qué hay que realizar? Lo real siempre es como es. ¿Cómo es posible realizarlo? Nosotros hemos realizado lo irreal, considerando real a lo que es irreal. Lo único que debemos hacer para alcanzar ñana es abandonar esta actitud. No tenemos que crear nada nuevo, ni conseguir nada que no tuviéramos antes. En los libros suele darse el siguiente ejemplo. Cuando excavamos un pozo profundo, el akasha del pozo no ha sido creado por nosotros. Lo único que hemos hecho es remover la tierra que estaba ocupando ese espacio. El akasha estaba allí antes de cavar el pozo y sigue estando en el mismo sitio después de hacerlo. De modo semejante, nosotros solo tenemos que arrojar los samskaras que hemos acumulado en nuestras vidas y cuando nos hemos librado de todos ellos, el sí mismo brilla solo. Mukti, dhyana, ñana es nuestra verdadera naturaleza. Solo son distintos nombres del sí mismo. 10 de enero de 1946. Sobre el traslado de unos devotos a Adiyannamalai. Bhagavan estuvo leyendo varios poemas tamiles escritos por Mr. Venkatesa Sastrigal, que había estado en el ashram con su esposa Salammal. Hace 15 días aproximadamente se habían trasladado a Adiyannamalai y se habían establecido allí. El día 1 de enero, cuando Ramachandra Iyer y yo dábamos la vuelta a la montaña, Mr. Sastrigal y su esposa se encontraron con nosotros en la carretera, nos invitaron a su casa y nos leyó los poemas. Yo le dije entonces que esos versos no eran nuevos para nosotros. Mr. Sastrigal me dijo que antes eran solo 27 y ahora eran 108 versos. Unos días después, Mr. Venkatarama Iyer comunicó a Bhagavan que Mr. Sastrigal y su esposa querían venir aquí el jueves. Cuando Bhagavan lo oyó, comentó: «Ya sé que van a venir el jueves. No sé si se quedarán aquí o regresarán a su casa ese mismo día». Cuando Sastrigal llegó a la sala, le dije lo que había comentado Bhagavan y añadí: «Te digo esto porque a mí tampoco me gusta que te vayas de aquí». Bhagavan dijo entonces: «Dijeron que se iban a vivir a Adiyannamalai. Yo no dije nada. ¿Por qué hemos de interferir en la vida de nadie? Ellos quieren vivir libres, sin estar sometidos a las reglas y restricciones de la vida del ashram. Donde quiera que vayan, deben tener paz mental». Hablando sobre Adiyannamalai, donde se había ido Mr. Sastrigal,
Bhagavan dijo: «Es un buen sitio. Suelo ir allí de vez en cuando. Una vez que hacía la Giri Pradakshina, me pilló una gran tormenta y estuve toda la noche en el templo que hay en ese lugar. Fue allí donde oí los cantos del Samaveda». 11 de enero de 1946. El esfuerzo por conseguir la realización. Un joven que venía de Colombo preguntó a Bhagavan: «Krishnamurti enseña un método de toma de conciencia sin esfuerzo ni elección, que parece distinto al de la concentración deliberada. ¿Podría decirnos, Bhagavan, cuál es el mejor método para practicar la meditación y qué forma debe tener el objeto de la meditación?» Bhagavan: la toma de conciencia sin esfuerzo ni elección es nuestra naturaleza real. Si podemos alcanzarlo o ya estamos en ese estado, es lo mejor, pero no podemos alcanzarlo sin el esfuerzo voluntario de la meditación. Las vasanas de las vidas pasadas arrastran a la mente hacia afuera y la vuelcan hacia los objetos externos. Todos esos pensamientos deben ser abandonados y la mente debe introvertirse. Por eso, para la mayoría de la gente, el esfuerzo es necesario. Por supuesto, muchos libros y muchos maestros dicen: «Quédate tranquilo y quieto», pero eso no es fácil, y por eso es preciso el esfuerzo. Cuando encontramos a alguien que consigue ese estado supremo de Mauna, sin esfuerzo aparente, debemos pensar que ya ha hecho el esfuerzo en vidas anteriores. Por consiguiente, la consciencia sin esfuerzo ni elección solo se consigue después de la meditación deliberada y esforzada. Esta meditación puede tomar la forma que más te guste. Observa qué pensamiento te sirve para mantener alejados los demás pensamientos y adopta esa forma para tu meditación. Acerca de esto, Bhagavan citó varios versos del Tayyuma Navar que dicen: «La felicidad se producirá si estás tranquilo, pero por mucho que repitas a tu mente esta verdad, no se tranquilizará. La mente no quiere estar quieta. Es la mente la que dice a la mente: tranquilízate y conseguirás la felicidad». Aunque todas las escrituras dicen lo mismo, aunque lo hayas oído todos los días de tus mayores, y aunque tu gurú te lo repita a cada instante, no podemos estar tranquilos, sino perdidos en el mundo de Maya y los objetos sensibles. Debido a esto, se requiere un esfuerzo deliberado y consciente de meditación para alcanzar el estado de tranquilidad o silencio total, Mauna. Turiya o el cuarto estado. Otro joven de Colombo preguntó a Bhagavan: ¿son los 3 estados normales de consciencia inferiores en grado al cuarto? ¿Cuál es la relación entre los 3 estados y el cuarto, o Turiya? Bhagavan: solo hay un estado, tanto de consciencia como de existencia. Los 3 estados de vigilia, sueño con sueños y sueño profundo no pueden ser reales, puesto que aparecen y desaparecen. Lo real existe siempre. Esos 3 estados no son reales y por tanto es imposible decir que tienen tal o cual grado de realidad. No debemos hablar tan torpemente. La única realidad es la existencia o consciencia. La consciencia más la vigilia es lo que llamamos el estado de vigilia. La consciencia más el sueño con sueños es lo que llamamos sueño. La consciencia más el sueño profundo es lo que entendemos por dormir profundamente. La consciencia es la pantalla
sobre la que aparecen y desaparecen las imágenes. La pantalla es lo real. Las imágenes solo son sombras que se ven sobre ella. A causa de un hábito prolongado, hemos considerado reales estos tres estados y decimos que la consciencia es el cuarto estado. Pero no hay tal cuarto estado, sino solo uno. Sobre esto, Bhagavan citó los versos del Tayumanavar y dijo que el llamado cuarto estado se describe como dormir despierto, que significa dormir para el mundo y estar despierto para el sí mismo. La realidad de los tres estados mentales. Mr. O. P. Ramaswamy Reddyar, líder del partido del Congreso, preguntó a Bhagavan: ¿pero por qué aparecen y desaparecen esos tres estados sobre el estado real o pantalla del sí mismo? Bhagavan: ¿quién formula esa pregunta? ¿Es el sí mismo el que dice que esos estados aparecen y desaparecen? El que dice que esos estados aparecen y desaparecen es el espectador. La mente está formada conjuntamente por el espectador y el espectáculo. Mira a ver si encuentras eso que llamas mente. Al hacerlo, la mente se hunde en el sí mismo y ya no hay espectáculo ni espectador. Por tanto, la respuesta a tu pregunta es: ¿aparecen y desaparecen realmente esos estados? Ni aparecen ni desaparecen. El sí mismo siempre es lo que es. Los tres estados deben su existencia a la ausencia de investigación, y la investigación, vichara, termina con ellos. Por mucho que lo expliquemos, el hecho no quedará claro hasta que no alcances la realización del sí mismo, y te maravillarás de cómo has podido estar tanto tiempo ciego ante la única existencia autoevidente. La mente y el sí mismo. Otro visitante preguntó a Bhagavan: ¿cuál es la diferencia entre la mente y el sí mismo? Bhagavan: no hay diferencia alguna entre ellos. La mente vuelta hacia adentro es el sí mismo, y vuelta hacia el exterior se convierte en ego y mundo. El algodón forma parte de muchos vestidos distintos que nosotros denominamos de varias maneras. El oro constituye muchos ornamentos que reciben diversos nombres, pero todos los vestidos son algodón y todas las joyas son oro. Lo real es una sola cosa, lo múltiple son los nombres y las formas. Pero la mente no existe separada del sí mismo, es decir, no posee una existencia independiente. El sí mismo existe sin la mente, pero nunca la mente sin el sí mismo. 18 de enero de 1946. El día Thai Pusam. Hoy es el día Thai Pusam. Eso me hizo preguntar por qué se celebra en este día la memoria de Ramalinga Swami. ¿Acaso había muerto en ese día? Bhagavan no supo decírmelo. También me interesaba saber si Bhagavan sabía algo concreto de cómo había terminado sus días dicho Ramalinga Swami. Bhagavan dijo que no sabía nada de ese tema. La desaparición de los siddhas. En un resumen en lengua inglesa del Srimad Bhagavatam, se dice que Pirtu deja que su cuerpo se disuelva en los distintos elementos de que está compuesto. Como esto se parece mucho a lo que se cuenta de Ramalinga Swami, se dice que entró en una habitación que cerró por dentro y después de unos días, cuando fue abierta, estaba completamente vacía. Pregunté a Bhagavan
si los hombres realizados pueden hacer desaparecer sus cuerpos de este modo. Él dijo: los libros nos cuentan que algunos santos fueron con sus cuerpos al cielo, cabalgando en elefantes u otros animales enviados especialmente para llevarlos. Otros nos hablan de santos que desaparecieron como una luz o una llama. Otros se convirtieron en akasha y otros en un lingam. Pero debe recordarse que eso es siempre desde el punto de vista del que lo ve. El ñani nunca piensa que él es un cuerpo. Él no ve ese cuerpo, solo ve el sí mismo. Si no ve ningún cuerpo, sino el sí mismo, nunca se plantea el problema de que su cuerpo desaparezca o no. En relación con esto, Bhagavan citó un verso tamil del Bhagavatam, al que ya se había referido unos días antes, y nos hizo leer el mismo verso en sánscrito y en tamil. El verso dice: el cuerpo es impermanente, tanto si está en reposo como en movimiento, tanto si está unido a él o se ha deshecho de él. El siddha que ha realizado el sí mismo no es consciente de él en absoluto, como el borracho no sabe si está vestido o desnudo. Bhagavan añadió: hay cierta escuela de pensadores que no llamarían ñani a nadie que deje un cuerpo a su muerte. Es imposible concebir a un ñani que conceda tanta importancia al cuerpo. Pero existe esa escuela, la escuela de los siddhas. En Pondicherry tienen una sociedad. El pranava. Poco después, un joven de unos 17 años, procedente de Pondicherry, se acercó y preguntó a Bhagavan, después de oír el sonido pranava: ¿cuál es el estado que debemos alcanzar más allá de esto? Bhagavan le dijo: ¿quién es el que oye el pranava o pregunta por un estado posterior? Búscalo y encuéntralo, y después lo verás todo más claro. ¿Qué es el pranava y qué es ese estado de que hablas después de oír el pranava? ¿Dónde está? Sobre esas cosas no sabemos nada, pero las somos. Por tanto, encuentra primero tu propio yo, el espectador, y después podrás conocerlo todo. El muchacho insistió todavía: deseo saber cuál es el camino de la liberación, mukti. Bhagavan: eso está bien, pero ¿qué es la liberación? ¿Dónde está ella y dónde estás tú? ¿Cuál es la distancia entre los dos para que puedas hablar de camino entre vosotros? Descubre primero quién eres tú y dónde estás, y luego mira si se te plantea esa cuestión. La carga del cuerpo. Por la tarde, la conversación giró sobre las recetas o kayakalpa populares que la gente conoce. Bhagavan citó algunas a base de alcanfor, del viejo árbol nim y otras, y dijo: ¿quién podría preocuparse tanto por su cuerpo para hacer esas recetas? Como dicen los libros, la peor enfermedad que tenemos es el cuerpo, la enfermedad del nacimiento, y el que toma medicinas para fortalecer y prolongar su vida. Es como si tomara medicinas para intensificar y perpetuar su enfermedad. Si el cuerpo es un fardo que llevamos a cuestas, deberíamos sentirnos como un culi que tira de un carro y estar ansiosos por llegar a nuestro destino y abandonar la carga. 19 de enero de 1946. El Thaipusam y Ramalinga Swami. Bhagavan me dijo que en mi pregunta sobre el Thaipusam y Ramalinga Swami venía contestada en el Bharata Devi de hoy, que dice que el Swami entró en aquella habitación
para encontrar su fin el día Taipusam. Mr. Visvanatha Iyer leyó un artículo que comparaba a este Swami con Mahatma Gandhi y citaba largos fragmentos de su obra Arutpa. La versión del Bhagavatam de Muruganar. El día anterior había sugerido a Bhagavan que podía hacer una traducción al tamil del capítulo 11 del Srimad Bhagavatam, puesto que sabía que el verso tamil no puede traducirse literalmente del sánscrito. Esta tarde, al ver a Muruganar en la sala y después de hablar de esto con él, compuso una estrofa de memoria sin papel ni lápiz de ninguna clase. Bhagavan quiso mejorar la versión tamil y aproximarla más al sánscrito original. Discutió algunos detalles con Muruganar y me dijo que aquella versión no podía considerarse definitiva.